Una historia, 25. Números 20, 36. Los 38 años en el desierto, la serpiente de bronce y las ciudades de refugio. Entre Números capítulo 19 y el capítulo 20, pasan 38 años. Pero la Biblia guarda silencio sobre esos años. El enfoque de la Escritura no está en la duración del tiempo, sino en el amor de Dios y la gracia de Jesucristo, la historia del celo de Dios en construir su reino. Incluso Jesús hizo muchas cosas mientras estuvo en la tierra, pero la Biblia se enfoca en aquello que nos lleva a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre. Miriam, colaboradora de Moisés, muere, y Aarón muere poco después. En este punto, entre la primera generación que salió de Egipto, ya no queda ningún hombre mayor de 20 años, excepto Moisés, Josué y Caleb. A partir de ahora, los israelitas que vemos son aquellos que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto, y que ahora son adultos después de haber vivido casi 40 años en el desierto. Estas son personas que vieron morir a la generación de sus padres bajo el juicio de Dios. Así que podríamos esperar que algo sea distinto. Pero es como si la primera generación nunca hubiera muerto, porque esta segunda generación habla y actúa igual que ellos. La diferencia entre la vida antes y después de creer en Jesucristo no es un cambio en la esencia, sino un cambio en el estado. Seguimos siendo pecadores, seguimos llenos de pecado. Pero Dios cubre a los pecadores con la justicia de Dios y los llama hijos de Dios. Así que la santificación para un cristiano no se trata de ir mejorando poco a poco en nuestra naturaleza. Se trata de reconocer, cada vez más, que aunque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando allí. Y se trata de acercarnos cada vez más a Dios, cada vez más profundamente en Cristo Jesús. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Ahora estamos con la segunda generación en el desierto. Cuando se ven sin agua, se reúnen contra Moisés y Aarón y se quejan diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a la comunidad del Señor a este desierto, para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto a este lugar horrible? No hay grano, ni higos, ni vides, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. No es distinto de lo que dijo la primera generación cuando discutió con Moisés. En resumen, están diciendo: vivíamos bien en Egipto, ¿por qué nos trajeron aquí a sufrir? Lo que realmente están diciendo es esto: aunque ahora se nos llame hijos de Dios, si no tenemos las cosas del mundo, preferimos volver a ser esclavos, con tal de poder disfrutar de las comodidades del mundo. Dios, una vez más, le dice a Moisés que saque agua de la roca. Unos 40 años antes, le había dicho que golpeara la roca para que saliera agua. Pero esta vez, Dios le dice a Moisés que hable a la roca. Sin embargo, Moisés no obedece como Dios le ordenó. Golpea la roca 2 veces, y el agua brota. Y sobre este acto, Dios dice: por cuanto no confiaron en mí lo suficiente como para honrarme como santo delante de los israelitas, no llevarán a esta comunidad a la tierra que les doy. Moisés, el representante de la ley, por este evento, y junto con el incidente de los espías, no podrá entrar en la tierra de Canaán. Tu hermano, Israel. Mientras estaban en Cades, Moisés envía mensajeros al rey de Edom, refiriéndose a Israel como tu hermano Israel, y le pide permiso para pasar por el territorio de Edom. Promete no atravesar ningún campo ni viñedo, y ni siquiera beber agua de los pozos. Pero el rey de Edom no solo se niega, sino que sale con un gran ejército para impedirles el paso. Dios no había dado esa tierra al pueblo de Israel. Sin embargo, Edom, aunque era una nación hermana, no prestó ayuda, y más adelante se alegró y se jactó cuando Judá fue destruida. Finalmente, Edom enfrentará el juicio de Dios en el tiempo señalado. Las serpientes ardientes y la serpiente de bronce.
Aunque los israelitas saborean brevemente la victoria contra los cananeos que vivían en el Negev, nuevamente se impacientan mientras rodean Edom. Vuelven a quejarse contra Dios y contra Moisés. Su murmuración constante sigue siendo la misma. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Entonces Dios envía serpientes venenosas entre ellos, y muchos mueren. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente ardiente y la ponga sobre un asta. Todo el que sea mordido podrá mirarla y vivir. Así que Moisés hace una serpiente de bronce y la pone sobre un asta, y cuando las personas la miran, viven. De este relato, hay dos cosas que debemos considerar. Primero, podemos preguntarnos cuántos de los que fueron mordidos realmente miraron a la serpiente de bronce. Muchos tal vez confiaron en su propio sentido común o en su conocimiento médico en vez de obedecer el camino de Dios, y murieron. Segundo, el ser humano es fabricante de ídolos por naturaleza. La serpiente de bronce, que debía señalar la misericordia de Dios, terminó siendo conservada y adorada por más de 700 años, hasta que el rey Ezequías finalmente la hizo pedazos. Este es el corazón del hombre pecador, idolatría y rebelión. Ahora los israelitas avanzan desde el desierto de Parán hacia las llanuras de Moab. Las llanuras de Moab se convierten en la última parada antes de entrar en Canaán. Así como permanecieron alrededor de un año en el desierto del Sinaí para recibir la ley y aprender los mandamientos de Dios, ahora nuevamente escucharán la palabra de Dios antes de entrar a la tierra prometida. La tierra no dada y la tierra entregada. Más adelante, el pueblo de Israel envía mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, usando las mismas palabras que usaron con el rey de Edom. Solo piden pasar por su territorio. Pero Sihón reúne a su ejército y ataca. Y Dios le da la victoria a Israel. Luego se dirigen hacia la región de Basán, donde sale a enfrentarlos el rey Og de Basán. Pero Dios le dice a Moisés: no le tengas miedo, porque lo he entregado en tus manos, junto con todo su ejército y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Y nuevamente, Dios les da la victoria. Como vimos antes, la tierra de Esaú no fue dada a Israel. Pero la tierra que Dios entrega es tierra en la que también les da la victoria. La verdadera cuestión siempre es esta: ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Y está Dios con nosotros? ¿Cómo podré maldecir a quienes Dios no ha maldecido? El pueblo de Israel acampó en las llanuras de Moab. Desde allí, se preparaban para concluir su travesía por el desierto y cruzar el río Jordán hacia Canaán. Pero Moab no era una tierra que Dios hubiera dado a Israel. Cuando el rey Balac de Moab y su pueblo vieron lo que Israel había hecho a los amorreos, se llenaron de temor y ansiedad. Entonces Balac mandó a llamar a un adivino llamado Balaam, pidiéndole que viniera y maldijera a Israel. Creían que a quien Balaam bendecía era bendito, y a quien maldecía era maldito. El mensaje de Balac era claro y repetido: maldíceme a este pueblo. Pero Dios le dijo claramente a Balaam que no fuera, y que no los maldijera. Al principio, Balaam obedeció y dijo: Dios no me permite ir con ustedes. Pero finalmente, fue. Aunque la Biblia parece decir que Dios le permitió ir, igual que con los espías enviados a explorar Canaán, la voluntad de Dios ya era clara. Cuando Balac envió oficiales de mayor rango con promesas más atractivas, Balaam reveló lo que había en su corazón: aunque Balac me diera toda la plata y el oro de su casa. Balaam ya estaba tentado. A pesar de ver al ángel del Señor en el camino, igual decidió ir. El rey Balac se alegró cuando Balaam llegó, pensando: ahora que está aquí, todo saldrá bien. Pero Balaam dijo: ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré condenar a quien el Señor no ha condenado? Así como Jacob no podía robar una bendición si Dios no la daba, ninguna maldición ni bendición tiene valor si no viene del Señor. Al final, Balaam bendijo a Israel 3 veces y se fue a su casa.
Aunque Balaam temía a Dios y no maldijo con sus labios, su corazón lo traicionó, y se fue dejando esta palabra profética. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Ahí termina el relato de Balaam en el libro de Números. Pero no es el final de la historia. Más adelante, en la escritura, aprendemos que Balaam amó la paga de la injusticia, aceptó un soborno y finalmente hizo que Israel cayera en pecado. Su consejo llevó al pueblo a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual, trayendo juicio sobre sí mismos. Por esto, Balaam fue muerto cuando Israel atacó a Madián. Fue el final trágico de un adivino necio. Y también un espejo del corazón de los israelitas y del nuestro. Levántate como Faíns. Finalmente, el plan de Balaam funcionó. En Sitín, los hombres de Israel cometieron inmoralidad sexual con mujeres moabitas y se inclinaron ante sus dioses. Entonces Dios ordenó que los líderes del pueblo fueran ejecutados, y todos los que participaron en esa idolatría fueron muertos. Mientras los israelitas lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, Simbi, un jefe de la tribu de Simeón, trajo a una mujer madianita llamada Cosbi, también hija de un líder, a su tienda, delante de todos. Entonces Faíns, nieto de Aarón, se levantó de en medio de la asamblea con una lanza en la mano. Lo siguió hasta la tienda y atravesó con la lanza a los dos, y la plaga que había estallado se detuvo. Incluso hoy, necesitamos personas como Faíns, personas que se levanten por el Señor. Por esto, Dios hizo con Faíns un pacto de paz, un pacto eterno de sacerdocio para él y sus descendientes. Pero este sacerdocio más adelante se perdió por la corrupción de Elí y sus hijos al final del período de los jueces, y también fue quitado de Abiatar. En cuanto a Madián, la nación que sedujo a Israel al pecado por consejo de Balaam, Dios no lo olvidó. También ordenó juicio contra ellos. Ciertamente morirán en el desierto. Dios le dijo a Moisés que contara a toda la asamblea, todos los hombres mayores de 20 años que pudieran ir a la guerra. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar dieron la orden a los israelitas y realizaron el censo, incluyendo a los levitas, para dividir la tierra y asignarla como herencia según el número. Pero en este censo, no se incluyó a ninguna persona de las que habían sido contadas más de 40 años antes en el desierto de Sinaí, excepto Caleb y Josué. Esto fue porque Dios había dicho que esa generación incrédula ciertamente moriría en el desierto. Dios ciertamente cumplirá lo que ha dicho, sea una bendición, una maldición o una restauración. Para que la asamblea no sea como oveja sin pastor. Ahora Dios le dice a su pueblo que empiece a cerrar su etapa en el desierto y se prepare para la vida en la tierra de Canaán. A través de las hijas de Zelofead, establece la ley de la herencia, que se aplicará una vez que entren en Canaán. Y también prepara la etapa final del liderazgo de Moisés. Moisés aún tiene una misión que cumplir, pero ha llegado el momento de cerrar ese capítulo. Entonces Moisés le pide a Dios que designe a alguien para tomar su lugar, un pastor para el pueblo. Dios elige a Josué, y Josué es apartado delante de la asamblea mediante la imposición de manos. Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado. Dios le dijo a Moisés, ordena a los israelitas lo siguiente, asegúrense de presentarme en el tiempo señalado mis ofrendas, como aroma grato para mí. Luego, Dios dio instrucciones detalladas sobre las regulaciones del holocausto, las regulaciones de la libación, las regulaciones del sábado, las regulaciones de la luna nueva, las regulaciones de la Pascua, las regulaciones de la fiesta de las semanas, las regulaciones de la luna nueva del séptimo mes, las regulaciones del día de la expiación, y las regulaciones de la fiesta de los tabernáculos. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado. Se debe enfatizar nuevamente, todas las leyes, los rituales de sacrificio y las fiestas que Dios dio a su pueblo tienen que ver con estar apartados como su pueblo.
A través de estas ofrendas y celebraciones, Dios llama a su pueblo a recordarlo y a recordar lo que Él ha hecho. Las regulaciones sobre los votos. Dios le dijo a Moisés: cuando un hombre haga un voto al Señor o haga un juramento para comprometerse con una promesa, no debe romper su palabra, sino que debe cumplir todo lo que ha dicho. Y Dios dio instrucciones sobre cómo un padre tiene autoridad para confirmar o anular el voto de su hija soltera, y cómo un esposo tiene autoridad sobre el voto de su esposa. La Biblia muestra que, mediante el matrimonio, la autoridad sobre el voto de una mujer pasa de su padre a su esposo. De la misma manera, cuando alguien que antes pertenecía al mundo se convierte en hijo de Dios, esa persona ahora pertenece a Jesucristo, el esposo. Su pertenencia ha cambiado. Toma venganza contra los madianitas por los israelitas. El rey Balac de Moab intentó maldecir al pueblo de Dios por medio del adivino Balaam. Pero Balaam temía a Dios y no los maldijo. Sin embargo, finalmente aceptó un soborno e hizo que los israelitas cometieran inmoralidad sexual con los madianitas y adoraran sus ídolos. Por esto, Dios declaró juicio, y ahora ordena la guerra contra Madián. Moisés envía a Faíns y al ejército para llevar a cabo la venganza de Dios contra Madián. Porque esta guerra fue ordenada por Dios, resultó en victoria. Cuando Dios ordena una guerra, es Dios quien pelea. Moisés instruye que todos los cautivos y el botín sean purificados antes de entrar al campamento. Luego el botín se divide, la mitad para los soldados y la otra mitad para el resto de la congregación. De cada porción, una parte se entrega al Señor y a los levitas. Nada se hace según lo que ellos querían, sino exactamente como Dios lo había mandado. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que desearon tierra al este del Jordán. Los descendientes de la tribu de Rubén y de Gad se acercaron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación: no queremos cruzar el Jordán. Moisés los reprendió, pero sus corazones ya estaban puestos en las extensas tierras de pasto al este del Jordán. En lugar de escoger ir con el arca del pacto, siguiendo a Dios hacia la tierra que él había prometido, escogieron lo que se veía bueno a sus propios ojos. Finalmente, prometieron a Moisés que construirían ciudades para sus familias y corrales para su ganado allí, y que aún así saldrían como soldados a pelear con Israel hasta que toda la tierra estuviera conquistada. De esta manera, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedaron separadas incluso antes de cruzar el Jordán. Estos fueron los viajes de los israelitas. La Biblia registra en detalle el recorrido de los israelitas junto con los acontecimientos que ocurrieron en el camino. Esto muestra que Dios no pasó por alto ni un solo momento de su viaje. Y tampoco pasa por alto ni un solo momento del nuestro. Por eso Él registró este largo viaje para que podamos verlo y conocerlo. Los que dejen en la tierra serán como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. El principio para conquistar Canaán era destruir por completo. Si no lo hacían, los que quedaran se convertirían en trampas. Así que Dios ordenó: cuando crucen el Jordán hacia Canaán, deben expulsar a todos los habitantes que estén delante de ustedes, destruir todas sus imágenes talladas y fundidas, y derribar todos sus lugares altos. Les advirtió: pero si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que dejen se convertirán en aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Les causarán problemas en la tierra en la que van a vivir. Pero ellos no los expulsarían. Dirían que no podían, pero la verdad es que simplemente no querían. Y esa historia está a punto de desarrollarse. Después, Dios les dio los límites de la tierra que había prometido, y nombró líderes de cada tribu para repartir la tierra a ambos lados del Jordán. También dio instrucciones detalladas sobre las ciudades donde debían vivir los levitas. ¿Por qué Dios se ocupa con tanto detalle de los levitas? Ya se explicó antes en una historia 23, los levitas son míos. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá volver a su propia tierra.
Dios le dijo a Moisés que estableciera 6 ciudades en toda la tierra de Canaán como ciudades de refugio para los israelitas, extranjeros y residentes temporales que mataran a alguien sin intención. Pero si alguien mataba con intención, debía morir. Quienes mataran sin intención debían huir a la ciudad de refugio y quedarse allí hasta la muerte del sumo sacerdote que había sido ungido con el aceite sagrado. Si el homicida salía de la ciudad antes de que muriera el sumo sacerdote, y era asesinado por el vengador de sangre, no se consideraba culpable al vengador. Por eso tenían que quedarse en la ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Solo entonces podían volver a su propia tierra. De la misma manera, la pena por nuestro pecado, no el pecado personal e intencional, sino el pecado original, no podía ser pagada hasta la muerte de nuestro sumo sacerdote perfecto, Jesucristo. Solo por su muerte podemos volver a nuestro verdadero hogar. Dios ordenó esto para que la tierra no fuera contaminada con sangre, porque Él habita en medio de su pueblo. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios hablará nuevamente a través de Moisés para dar sus mandamientos y estatutos para la vida que su pueblo vivirá en la tierra. El pueblo de Dios debe vivir por sus mandamientos y estatutos. Deben vivir conforme a la ley de Dios, porque ahora son hijos de Dios, siervos de Dios. Aunque salieron de Egipto y caminaron por el desierto, el pueblo constantemente miraba hacia atrás y deseaba volver a Egipto. Pero Dios no se detendrá. Con un celo incansable, Él formará un pueblo que solo lo mire a Él, un pueblo con un espíritu nuevo y un corazón nuevo. La historia del amor apasionado y del celo de Dios continúa.